El día de hoy vamos a trabajar acerca de las ecuaciones cuadráticas. Recuerden que estamos trabajando toda la temática de ecuaciones. Hoy ya vamos con ecuaciones cuadráticas. Hasta la semana pasada estábamos trabajando de ecuaciones lineales o de primer grado. Y las ecuaciones, estas son cuadráticas o de segundo grado. ¿Sí? Cuando se refiere a segundo grado, se refiere al mayor exponente que está en la incógnita. ¿Sí? Entonces, decimos que por forma estándar, ¿sí? Vamos a colocar acá, la forma estándar de una ecuación cuadrática o de segundo grado es la siguiente. Entonces la voy a colocar. La forma estándar es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es la forma estándar. Entonces, a cada uno de estos términos le vamos a dar un nombre. Ax cuadrado, a bx y a c. Muy importante conocer esa forma estándar porque es la que nos va a ayudar a resolver, ¿sí? Entonces, miren, a x cuadrado, por tener el exponente cuadrado, se le va a llamar el término cuadrático, ¿sí? El término cuadrático a la letra bx se le llama el término lineal, ¿sí? Término lineal o de primer grado, ¿sí? Bueno, en sí ese nombre de término lineal viene porque al momento de graficar ese tipo de términos, lo que se obtiene ahí pues es una línea, ¿verdad? Es por eso. Y ahí a la letra C se te va a denominar el término independiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos tres términos. El término lineal, el término cuadrático y el término independiente. Y como les decía, tenemos que tomar muy en cuenta eso, ya que nos va a ayudar a resolver. Bueno, entonces, algunos aspectos muy importantes es de que las letras A, B y C son números reales, ¿sí? Pertenecen al conjunto de los números reales. Y que la letra A es diferente de 0, ¿sí? Es diferente de 0. No puede ser el número 0. Le voy a colocar ahí esa línea ahí para que no se vaya a confundir con una O, ¿sí? Entonces, es diferente de 0. ¿Por qué la letra A no puede ser 0? ¿Alguien me podría decir por qué la letra A no puede ser 0? El 2. ¿Por qué no puede ser 0 la letra A? Porque lleva el 2, profe. Porque lleva el 2. ¿Qué tiene que ver que lleve el 2? Por el exponente, profe. Pero ¿qué tiene que ver el exponente? A eso voy yo. ¿Qué tiene que ver el exponente? Bueno, número El 1, 0 no se puede potenciar. sí se puede potenciar, al menos de que fuera 0 a la 0, ahí sí no.
pero 0 sí se puede elevar. El motivo por el cual la A no debe ser 0 es porque A pertenece al término cuadrático. Entonces, miren, el término cuadrático está con esta variable, ¿sí? Con esa incógnita x a la 2. Pero, ¿qué pasa si A fuera 0? Pues resulta que dice ahí la regla que todo lo que se multiplica por 0 nos da 0. Entonces, si la letra A fuera 0 y yo multiplico 0 por x al cuadrado, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar 0. Y por lo tanto, como el término cuadrático me quedaría 0, ya no habría tal término. O sea que entonces ya solo tendría el término lineal y el término independiente, y ahí deja de ser ecuación cuadrática. Pasaría a ser una ecuación lineal como las que resolvimos en las semanas anteriores, ¿sí? Entonces, por eso la A no debe de ser 0, porque se eliminaría el término cuadrático y entonces ya no tendríamos ecuación cuadrática. ¿Me doy a entender ahí por qué la A no debe de ser 0? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, para poder resolver las ecuaciones cuadráticas, hay diferentes métodos, ¿sí? Nosotros específicamente vamos a hablar acerca de 2 métodos. Entonces aquí voy a colocar los métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿cuáles son esos métodos para resolver? El primero, y es el que vamos a trabajar esta semana, es el método de factorización. Por factorización. Y el segundo es por ecuación general. ¿Sí? Algunos dicen por fórmula general, ¿sí? Pero realmente es una ecuación porque esa ecuación se podría despejar y obtener otra situación completamente distinta, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí por factorización y por ecuación general o fórmula general. Entonces, no sé si ya copiaron ahí. Sí. Bien. Entonces, miren. Hoy vamos a iniciar a resolver cuestiones de factorización. Entonces, se van a dar cuenta ustedes de que para esto necesitamos, y ustedes principalmente necesitan saber factorizar, ¿sí? Y pues el tema de factorización ya lo trabajamos en el bloque anterior. Específicamente, ustedes deben de saber factorizar trinomios. ¿Por qué razón? Porque miren cuántos términos tiene una ecuación cuadrática. ¿Tiene? 3. Entonces, específicamente ustedes deben de saber resolver trinomios. Bueno, entonces, si ya copiaron, entonces voy a borrar ahí. Hay ecuaciones completas y hay ecuaciones incompletas. ¿Sí? Entonces, primero las ecuaciones incompletas. Cuando hablamos de ecuaciones incompletas es porque le hace falta algún o algunos términos. Está la primera forma, que es en donde solo se va a tener el término cuadrático, o sea, ax al cuadrado es igual a 0, por ejemplo, ¿sí?
En este caso, como es igual a 0, automáticamente nosotros vamos a decir que x es 0. ¿Sí? O sea, ese tipo de ecuación yo le digo, ese sí nunca lo van a resolver porque, bien, ahora está x al cuadrado más c igual a 0. Si ustedes ven, ¿cuál es el término que hace falta ahí en esa segunda forma? ¿Cuál hace falta? ¿No? Hace falta el término lineal, bx. Y en el tercero, hace falta el término independiente, c. Entonces, vamos a resolver primero de la forma número 2. Solución de la forma 2. Como yo les numeré ahí, entonces ustedes, por favor, relacionen que cuando yo estoy diciendo solución de la forma 2, me estoy refiriendo a x al cuadrado más c igual a 0. Esa forma es bien sencilla de resolver, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tuviéramos 2x al cuadrado, ahí más 8, igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Despejar. Dejar la incógnita, que es la letra x, en el lado de las variables y en el otro lado dejar los términos independientes. Entonces, vean, el primero que debo de dar es el número 8. Entonces me quedaría 2x al cuadrado. Y lo que haría ahí para despejar el número 8 es restar 8. ¿Sí? Que es la operación inversa. Entonces, en el primer miembro, al restar 8 se cancela. Y en el segundo miembro, me quedaría como menos 8. Si ustedes ven, ya no coloco el 0, por obvias razones, ¿verdad? Porque al decir 0 por menos 0 menos 8, entonces me quedaría menos 8 únicamente. Ahora, el 2, ¿qué operación está haciendo con x cuadrado? Chicos, bueno, pregunto. Ana, dígame por favor, ¿qué operación está haciendo el 2 con x al cuadrado? Multiplicándolo. Está multiplicándolo. ¿Y cuál es la operación inversa de la multiplicación? División, profe. Entonces, ahí para despejar, debo de dividir entre 2 ambos lados de la ecuación. Aquí se va a cancelar ese 2 y solamente me va a quedar el término cuadrático x a la 2. Igual, 8 dividido 2. 4. Es 4. Tiene signo menos. Menos 4. Ahí. Ahora, x al cuadrado. ¿Cómo despejo el exponente cuadrado? Las potencias se van a despejar con su operación contraria, que es una raíz. ¿Sí? Y una raíz del mismo índice. Es decir, que si es el exponente cuadrado, entonces va a ser una raíz cuadrada. Si es el exponente 3, entonces va a ser una raíz cúbica. Y así sucesivamente. Entonces, extrayendo ahí la raíz
en ambos lados, esa raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada tiene índice 2, no se coloca, pero para que ustedes lo recuerden, pero es que se puede, porque al sacarle la raíz a x cuadrado, se cancela el índice y el exponente y entonces ya solo me queda x. Y en el otro lado tendría que calcular esta raíz. Ahora, bueno, dígame cuál es la raíz cuadrada de menos 4. Le voy a preguntar ahí a Jefferson Rivas, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 4? Sería menos 2. Menos 2, seguro. Recuerden de que O 2. el concepto de raíz cuadrada es un número multiplicado por el mismo. Y menos 2 por menos 2, 4 positivo, porque como ahí los signos son iguales, más 4. Y el 2 positivo, igual me da más 4. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 4? No es ni menos 2 ni es más 2. ¿Cuál es entonces? Menos 1, pues. Menos 1, menos, porque 1 por 1 es 1, ni siquiera le da 4. Es una super camioneta. A ver ahí, Hugo, tal vez usted me pueda responder esto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? No, profe, no sé. Bueno, chicos, creo que se les olvidó por ahí la clase de números imaginarios. Bueno, número 1, decimos que las raíces cuadradas o las raíces de índice par, es decir, que ahí estén 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, no existen en los números reales. Entonces, aquí nuestra primera respuesta podría ser que no existe en los números reales, que se simbolizan con la letra E, ¿sí? Esa puede ser nuestra primera opción. Eso sería por definición, ¿sí? Pero ustedes ya no deben de trabajar solo con números reales, porque ustedes ya conocen irracionales, racionales, imaginarios, complejos, toda la gama de números. Entonces, hay números que se llaman imaginarios. Y en los números imaginarios sí tiene solución esto, que es prácticamente, para recordarles un poco, que es, el problema ahí es el signo menos. Entonces, se le quita el signo menos y en los números imaginarios se asigna como unidad imaginaria a la letra I. ¿Sí? Entonces, la letra I es la solución para eso. Entonces, ustedes verán que si yo digo 4 por menos 1 es menos 4. Entonces, lo que se hace es cambiar. Miren, escribo el 4 y el menos 1, no voy a escribir aquí menos 1, sino voy a escribir la letra I. ¿Sí? Entonces ahí, 4 I. Y entonces ahora yo ya puedo calcular la raíz cuadrada de 4. Y aquí vamos a llegar a un concepto también, y es que, miren, para el 4 positivo tengo dos posibles respuestas, el 2 negativo y el 2 positivo. La raíz cuadrada tiene dos respuestas, el valor positivo y el valor negativo. Entonces, ustedes ya van a colocar aquí, miren, ese signo, más, menos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Y ahí le agrego I. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4 es más menos 2 imaginario. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, así es como se resuelve esa ecuación. También le hicimos mucho ahí
rodeo, diría yo, ¿sí? Para encontrar esa respuesta, pero necesitaba saber cuál era su definición acerca de esa raíz cuadrada de menos 4. Ahora ya saben cómo resolver, ¿sí? Esas dos opciones. No existen los números reales, ese es uno. Y la otra es cambiarlo por un número imaginario para poder dar una solución. No sé si me comprendieron ahí cómo poder despejar ahí esa ecuación y resolver. Sí, profe. Muy bien. ¿Y comprendieron ahí por qué queda ahí el número imaginario? ¿Sí? Bueno. Entonces, nos quedan ahí 4 minutos. No sé si ya copiaron ahí ese ejemplo. Voy a hacer uno más. Sí. Voy a ir a borrar. Entonces miren ahí. Por ejemplo, 3x al cuadrado menos 27 igual 0. Primero despejo el 27 con su operación inversa, es decir, que sumo 27. Entonces digo acá, 3x al cuadrado. ¿Qué sucede cuando sumo 27 en ambos lados? Que se cancela ahí el menos 27 y en el otro lado me va a quedar menos 27 porque 0 menos 27 es menos 27. Ahora, el 3 que está multiplicando, su operación inversa es división, entonces divido entre 3 en ambos lados de la ecuación, se cancela acá el 3 y me queda x cuadrado igual, bueno, perdón, ahí era más, 27 dividido 3, 9, y ahora ahí tengo el valor positivo. Ya verán que aquí, como siempre es el exponente cuadrado porque son ecuaciones cuadráticas, entonces tengo acá, al calcular la raíz, se cancela, entonces aquí me queda, miren, raíz cuadrada de 9. Bueno, ¿y cuál es la raíz cuadrada de 9? No se olviden, más, menos 3. El número, pero también hay que colocar ese símbolo, más y menos 3. Ahora, ¿por qué es que tenemos acá que colocar ese símbolo más y menos? Porque como es una ecuación cuadrática, se dice que como tenemos el término cuadrático y el término lineal, ¿sí? O sea que hay, por decirlo así, dos incógnitas, porque lo cuadrático no es semejante a lo lineal, ¿sí? Si se recordarán ustedes acerca de los términos semejantes, x cuadrado no es semejante a x porque no tienen el mismo exponente. Entonces yo voy a tener dos respuestas. En una ecuación cuadrática siempre voy a tener dos respuestas. Podríamos decir que x1 es más 3 y x2 es menos 3, y ahí están las dos respuestas que cumplen la condición de esa ecuación. Obviamente ya aplicado a la vida cotidiana, por ejemplo, si es que ustedes están buscando alguna situación como el valor de la medida del lado de un triángulo, de un cuadrado en una casa, o alguna aplicación en sí de la ecuación cuadrática, normalmente se van a tomar únicamente los valores positivos, ¿verdad? Y es que por obvias razones, ¿verdad? En el caso de hablar ya de cantidades de distancias, no vamos a tomar valores negativos, sino solamente los positivos. Entonces, así estaríamos terminando acá con esta clase. No sé si me
¿Te quedó claro ahí cómo resolver esta ecuación? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, el día miércoles vamos a estar trabajando